Vengo esta noche con profunda alegría porque hoy se conmemoran 30 años de una organización que se ha propuesto deliberar, reflexionar sobre la realidad de nuestro país y que lo ha hecho desde la perspectiva empresarial, pero lo ha hecho además asumiendo que detrás de cada empresa existe un propósito, que no es solamente el del buen desempeño de los balances, sino que es la trascendencia. Y hablando de trascendencia hago referencia explícita a mejorar las condiciones y el entorno social. Esta mañana, cuando estaba preparando mis notas para este encuentro, reflexionaba sobre un libro que se llama El carácter del hombre, del fundador de IBM. Y decía él que cuando se piensa en fundar una empresa, más que el propósito económico, lo primero que tiene que existir es una gran visión de cómo las empresas se conectan con el entorno. Porque no existen empresas exitosas en entornos malsanos. Y es por eso que el Foro de Presidentes en estos 30 años ha sido activo en hablar de las reformas económicas y las reformas sociales que necesita nuestro país. Tuve el inmenso placer de acompañarlos como candidato y acompañarlos el año pasado, recién empezando nuestro gobierno. Íbamos en el propósito de los primeros 100 días y recuerdo que para ese entonces se juzgaba al gobierno como si llevara 100 años. Hoy puedo decir que esos juicios enriquecen y exigen. Han pasado 15 meses desde que empezó nuestro gobierno y yo puedo decir que comparando lo que ha sido el día de hoy con lo que les expresé hace un año, hay una gran diferencia. Hace un año teníamos propósitos y hoy tenemos realidades que quiero compartir con el Foro de Presidentes. Y lo hago porque nosotros los colombianos tenemos algo que nos diferencia del entorno regional y quizás del entorno mundial. Y es que por definición los colombianos somos resilientes. Este es un país que ha surgido y que se ha desarrollado en medio de tantas dificultades y de tantos obstáculos, pero siempre sale a relucir el optimismo y la capacidad resiliente de convertir las adversidades en una gran oportunidad. Y en estos 15 meses puedo recordar cómo hace un año les decía que queríamos sacar adelante una ley de reactivación económica que fuera coherente con el desarrollo empresarial, que le redujera la carga tributaria a la micro, pequeña, mediana y gran empresa para desarrollar inversión, para impulsar crecimiento, para aumentar el recaudo, para reducir el déficit, para generar confianza internacional. Recuerdo que hace un año, no ustedes, pero había muchas voces de escepticismo. Siempre existen aquellas voces que se nutren de generar el obstáculo o la ponzoña quizás, pero frente a esas adversidades menores sobresalen siempre las convicciones. Y pues bien, yo puedo decirles una vez más que cuando un país apuesta por el desarrollo empresarial, claro, en armonía también con el bienestar de los trabajadores, alcanza grandes propósitos. Y nosotros tomamos decisiones para reducir la tasa efectiva de tributación a quienes generan empleo y a quienes invierten. Y si nosotros nos comparamos, el 2017 cerró con un crecimiento económico del 1.4%. Este año, después de tantas batallas argumentales
y que perduran y que perdurarán y que estaremos listos siempre a darlas, podemos decir que la economía colombiana está prevista a crecer por encima del 3%, cuando América Latina apenas va a crecer 0.5%. Podemos decir además que hoy, 15 meses después, y viendo el impacto en el primer semestre de este año, la inversión extranjera directa creció 24.7%. Y motiva que hace tan solo 2 días, cerrando el Colombia Investment Summit, se hicieron compromisos de inversión en el país por cerca de $1.000 millones. ¿Por qué? Porque hay condiciones. Porque en adición a la reducción de la tasa efectiva de tributación, apreciado Víctor, hemos abordado la eliminación de trámites innecesarios, más de 1.300, y seguimos contando y queremos ir mucho más a fondo. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que entiende que hay que facilitarle el desarrollo a todos los esquemas y tamaños empresariales. Porque además tenemos la claridad que si nosotros armonizamos el desarrollo empresarial con el sentido de mejorar las condiciones sociales, realmente trascendemos. Y es ahí donde también quiero destacar, apreciado Víctor, que producto de esas iniciativas también demostramos que se puede recaudar más. Algunos escépticos decían que Duque iba a hacer de las finanzas públicas una ruina producto de bajos niveles de recaudo, con esa idea de bajar las tasas efectivas a la micro, la pequeña, la mediana y a la gran empresa. Pues hoy, 15 meses después, con la evidencia enfrente, tenemos la clara definición de que el recaudo ha crecido más de un 10%, uno de los crecimientos más altos del recaudo tributario en la última década de nuestro país. ¿Por qué? Porque si se deja de estrangular al empresario, hay más inversión. Y la inversión es crecimiento, y el crecimiento es más recaudo, y más recaudo es más responsabilidad fiscal. Porque también frente a los escépticos de antes, hoy podemos decir que en estos 15 meses hemos alcanzado el menor déficit fiscal de los últimos 7 años y, óigase bien, el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal en Colombia. Y eso demuestra que se puede crecer, que se puede generar más inversión y al mismo tiempo reducir el déficit, que es la principal espada de Damocles con la que muchos gobiernos siempre le pasan la cuenta a los empresarios para que puedan gastar más. Eso muestra que hay responsabilidad y que hay convicción. Pero además nos emociona que en estos 15 meses, apreciado Víctor, también logramos acallar voces que decían que era una entelequia que este país pudiera tener la gran revolución de las energías renovables. Yo les dije a ustedes hace un año que nuestra meta era pasar de 50 megas a más de 1.500 megas de energía solar y eólica. Y hoy, 15 meses después, con 2 subastas exitosas, hemos garantizado inversiones por más de 2.250 megas de aquí a agosto del 2022, la más importante revolución de energías renovables no convencionales en un país de América Latina en tan corto tiempo. Hemos puesto en marcha la ley de las TICs, que también trae inversión en el país, que va a traer una inversión de más de $2.000 millones y que en el año 2022 nos van a permitir llevarle internet de alta velocidad a cerca del 70% de la población colombiana. Y yo puedo sentirme orgulloso de estos éxitos, pero también quiero aprovechar este encuentro hoy
para que reafirmemos nuestra convicción de que el emprendimiento necesita ir de la mano con la legalidad. Nunca dijimos que la tarea del gobierno iba a ser fácil. Nunca prometí soluciones milagrosas, ni mucho menos inmediatas, pero sí tener la verdadera y genuina vocación de darlo todo por Colombia y cambiar patrones negativos o corregir problemas que envejecieron mal. Cuando yo empecé la presidencia, veníamos de 5 años de crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y de 7 años de crecimiento de año tras año. Hoy, 15 meses después, podemos decir que paramos ese crecimiento exponencial y que logramos una inicial leve reducción. Pero este año demostraremos que seremos capaces de seguir avanzando para consolidar la meta de reducir ese 50% de cultivos ilícitos de aquí al 2022, a finales del 2022. ¿Para qué? Para quitarle el combustible a los grupos criminales que asesinan líderes sociales o que intimidan comunidades indígenas. Y lo hacemos además con la vocación de hacer de la seguridad un valor democrático, un bien público. Y que en este año 2019 tenemos reducción de la tasa de homicidios. Y este año, y me comprometo a ello, será uno de los años con menos homicidios en los últimos 35 años en Colombia. Y tendremos además, y me comprometo a ello, a que cerraremos este año con el menor número de secuestros desde 1983. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la fuerza pública en los territorios. ¿Por qué? Porque estamos desarticulando las redes criminales. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando las mafias que se querían robar la salud. Y como lo prometí en la campaña, estamos luchando contra la corrupción, cerrando EPS de mala calidad. Y estamos también persiguiendo a carteles de evasión tributaria, como lo hicimos con la famosa patrona o como el caso de Yamure Dacaret. Y lo seguiremos haciendo para que casos como el de los Ambuila no se sigan presentando. Y lo seguiremos haciendo también con los pliegos tipo, sintiéndonos orgullosos de haber emitido una orden presidencial donde todos los altos funcionarios ponen sus declaraciones de renta al escrutinio de los ciudadanos de Colombia, o donde sencillamente defendemos los pliegos tipos en todas las licitaciones para que no haya contratistas que por debajo de la mesa se sigan nutriendo de carteles de únicos proponentes. Ese país está en construcción y lo acompaña una agenda de equidad. Porque a mí me preguntan, ¿cuál es el gran propósito? Y yo creo que el gran propósito de cualquier nación es cerrar las brechas, pero hacerlas responsablemente. Por eso cuando yo hablo de desarrollo empresarial, Víctor, hablo del artículo 333 de la Constitución que defiende la función social de la empresa. Y queridos amigos, en equidad, yo quiero decirles que para diciembre de este año tendremos resultados de ese gran paquete social. Tendremos 80,000 jóvenes llegando gratuitamente a las universidades públicas de Colombia provenientes de las familias más vulnerables. Tendremos más de 130,000 mejoramientos de vivienda para las familias más vulnerables de Colombia, con pisos, baños, techos, baterías sanitarias. Tendremos más de 30,000 familias que por primera vez van a encender un bombillo en su casa. Cuando empezamos el gobierno teníamos cerca de 1 millón de personas sin luz eléctrica en Colombia. Una ironía cuando estamos en un salón como este o en nuestras oficinas, a veces no lo dimensionamos, pero empezamos a llevar paneles solares unifamiliares a las regiones más apartadas de Colombia, como Taraira, o como lo hicimos en Crucito, en Montelíbano, Córdoba. Como lo contaba esta mañana, llegando a una casa, una mujer querida, humilde, llena de ilusiones y además llena de vocación, me decía: doctor, prendamos el primer bombillo. Y así lo hicimos. Y de pronto empezaron a escurrírsele las lágrimas.
y me dijo: presidente, esto es más que un bombillo. Por primera vez voy a poder refrigerar un alimento. Esas son las transformaciones de equidad que se logran en una sociedad, que la acompaña el hecho de haber logrado en estos meses y de cerrar este año con más de 145,000 familias que van a tener acceso al agua y al saneamiento, o 30,000 familias que con un modelo sostenible, financiero y de inclusión financiera van a dejar de ser arrendatarios eternos, que vivían en una pieza con sus hijos confinados, pagando 400,000 pesos, y ahora con los mismos recursos, pero con una arquitectura de inclusión financiera, con los mismos recursos van a poder adquirir una vivienda propia de 50 o 60 metros cuadrados, mejorando su calidad de vida. Y me enorgullecí ayer cuando una de las grandes revistas internacionales de análisis económico decía que Colombia es el número 1 hoy en el mundo en la aceleración de la inclusión financiera. ¿Por qué? Porque aquí no hacemos ni demagogia ni populismo, ni estigmatizamos sectores, sino que los unimos a ese propósito de equidad. Este año, en diciembre, 10,000 centros urbanos o centros urbanizados de la Colombia profunda van a tener conexión a internet de alta velocidad, y muchos niños podrán salir del aislacionismo cultural y tecnológico. Esa Colombia también está en marcha. Y claro que hay reclamos, y claro que hay angustias en la sociedad de hoy, y claro que hay ansiedades, pero también quiero reafirmar que las ansiedades no tienen que acudir a la violencia, porque hay algunos que sí quieren promover la violencia con intereses políticos y tratando de fracturar a las sociedades. Pero los colombianos no somos así, nunca lo hemos sido y no tenemos por qué serlo. No tenemos por qué dejarnos llevar a que algunos pretendan seguir en la política de las agresiones. Nosotros realmente preferimos la de las soluciones. Y si bien es cierto que muchos inciden para que la primera reacción sea la de la protesta, debemos examinar primero la propuesta y que nosotros entendamos que hay una nueva generación que quiere gobernar a Colombia, que no quiere gobernar en primera persona, que quiere pasar del ejercicio del poder por el yo a poner el servicio a Colombia y el ejercicio del poder para todos, para nosotros. Y que si bien podemos tener diferencias ideológicas, son más las cosas que nos unen y nos deben unir en un gran propósito nacional. Y no voy a desfallecer en eso. Y algunos se angustian con el estilo del presidente, porque yo no vengo de las marrullas politiqueras. Cuando yo llegué a la presidencia, recuerdo que algunos me decían: presidente, ¿y usted cómo va a inclinar la balanza por la Contraloría? Y dije: yo no me meto en la Contraloría. Un gobierno honorable le tiene que ser indiferente quién sea elegido como Contralor, porque un gobierno honorable está siempre abierto al escrutinio de cualquiera. Y muchos se preguntan por qué el presidente no trató de incidir en las elecciones locales con su poder. Esa es la política vieja. Esa es la política que cree que el poder es simplemente jalar las cuerdas del poder por debajo de la mesa a su favor, pero mantener la cara de hipocresía ante la sociedad. No, yo tengo convicciones políticas, claro que las tengo, pero como presidente de Colombia tengo que garantizar que la democracia sea un derecho legítimo para todos y que los votantes acudan a las urnas y elijan a quienes quieren gobernar, porque así como lo hemos hecho hasta ahora, lo seguiremos haciendo, trabajar con todos los gobernantes locales por el éxito de nuestro país. Y yo no sé, Víctor, usted mencionaba esa linda frase de Teddy Roosevelt, del hombre en la arena. Esa frase le encantaba a mi padre. El hombre en la arena es una evocación de quien está en la batalla diaria. Y ustedes están en la batalla diaria. El empresario es la encarnación del optimismo. No se puede ser empresario si el optimismo no es el rasgo central del ADN. Porque el empresario invierte, anticipa, toma riesgos
Y aun cuando llegan las peores tempestades, siempre está procurando proteger a sus trabajadores. Y que aun cuando muchas veces tenga la presión de pagos acumulados y de vencimientos inmediatos, antepone la alegría de sus trabajadores y la posibilidad de que ellos puedan llevar el alimento a sus casas antes que la solución fácil de empezar a liquidar para mantener gastos personales. Este grupo de presidentes en estos 30 años evoca eso, el hombre y la mujer en la arena, los que más allá de la crítica están pensando en construir. Yo me siento muy contento de ver un país que se resiste a la tentación de la demagogia, que se resiste a que sea el populismo y la estigmatización de los sectores productivos la que impere. Pero no estamos del todo vacunados. Tenemos que todos los días perseverar con ese modelo de nación. Y yo sé que a los presidentes todos se les exige, y está bien. He contado varias veces esta anécdota y la cuento una vez más. Yo me posesioné el 7 de agosto a las 3 de la tarde y estaba el 8 de agosto a las 11 de la mañana en San Andrés, y una señora me dijo: este gobierno no ha hecho nada. Ese día entendí que los problemas serían tal cual y las reacciones se esperan de manera inmediata. Y yo sé que en Colombia son muchas las tareas pendientes, pero nosotros podemos mirar hoy con optimismo. Saber que si bien crecemos por encima de América Latina, no nos conformamos, porque hay que ir por más. Que si bien avanzamos en seguridad, tenemos que ir por más, porque no podemos tolerar ninguna expresión violenta en el territorio. Que si bien vamos consolidando avances en tecnologías, en cultura, en desarrollo empresarial, hay que ir por más. Y por eso cierro diciéndoles a ustedes lo siguiente: este grupo de presidentes no se rinde y siempre va por más. Piensen dónde estaban hace 30 años cuando empezaron esta aventura. Piensen hace 30 años cuántos empleados tenían. Piensen hace 30 años cuánto costaban sus activos. Piensen hace 30 años cuántos empleados tenían. Piensen hace 30 años qué tan difícil era llegar a otros países a abrir una nueva sucursal, una nueva oficina regional. Piensen cómo hace 30 años muchos de ustedes no creían posible estar en un país que fuera miembro de la OCDE. Piensen cómo hace 30 años, solo hace 30 años, todavía seguíamos debatiendo temas como la inflación o la capacidad de generación del sistema eléctrico. Colombia se ha transformado, y mientras en muchos países se apela a la palabra revolución para generar violencia, yo creo que nosotros también tenemos un contraste, y es la gran evolución. Los países tienen que seguir evolucionando. Y como presidente de Colombia he dicho que mi mayor anhelo es que este país tenga una economía que crezca vigorosamente, pero que crezca con equidad y con justicia social. Que nos salgamos de los debates anacrónicos, de tratar de simplificar todo entre izquierda y derecha. La legalidad no es ni izquierda ni derecha, es prerequisito para el entendimiento y el ejercicio pleno de las libertades. El emprendimiento no es ni izquierda ni derecha, es un requisito para que las sociedades crezcan y transformen. Y la equidad no es de izquierda ni derecha, es necesaria para que las sociedades generen armonía. Así que, querido Víctor, son 30 años, y yo sé que en estos 30 años este grupo que ha crecido mejorando a Colombia y generando bienestar. Muchísimas gracias.